esta tarde quiero que usted nos ayude un poco a conocer su perspectiva frente a las agencias sociales y su influencia en la formación del carácter de los niños. Vamos a iniciar con la influencia del hogar. ¿Cuál es el papel del padre y la madre en el desarrollo del carácter de los niños? Bueno, el papel del padre y de la madre es muy importante en el desarrollo de los niños. Digamos que hay un factor que predispone genéticamente al niño para su carácter, pero ese factor pues se desarrolla digamos en el ambiente. Entonces si ese niño se cría con sus padres y en determinado ambiente, pues esos rasgos de personalidad, esos rasgos de carácter van a aflorar. También depende pues de otros ambientes y de las personas que sean referente de vida para ese niño, pero el papel del padre y la madre o quienes hagan su figura es muy importante en ese desarrollo. Muy bien, se ha dicho siempre que somos el reflejo de lo que es nuestro hogar. Y cuando nosotros salimos del hogar, vamos hacia la escuela. ¿Puede la escuela alterar el efecto de una educación deficiente que se haya recibido en el hogar? Digamos que sí, que la escuela podría influir un poco en ese desarrollo. Digamos que el niño o el adolescente o el joven puede tener un referente de un profesor, de un docente, de una persona que sea para él un modelo adecuado a seguir o buen ejemplo, ¿sí? En cuanto al carácter y otras características, y entonces pueda modelar ciertas situaciones que no le han parecido adecuadas en su casa, ¿sí? Que no le han parecido adecuadas con sus padres, y ya dejar como referente a estas personas o a esto que se le está enseñando o se le está instruyendo en el ámbito educativo. Pero digamos que de todas maneras el principal o la principal fuente del desarrollo del niño en su carácter y en sus valores y en toda su trayectoria, ¿sí? Lo que va a hacer cuando sea adulto, vienen directamente del hogar y de esa figura de padre y madre representativos. Generalmente en el hogar siempre se tiene una influencia religiosa. ¿Cuál es la relación que existe entre la religión y el desarrollo del carácter? Bueno, digamos que puede haber una relación dependiendo cómo la familia lleve la religión. Digamos que en psicología no tocamos tanto el tema religioso, hablamos más de espiritualidad, la capacidad de estar bien con uno mismo, de estar bien con los demás. Pero hay algunas religiones o algunas posturas espirituales religiosas que llevan a que la persona, ese niño, esa familia, pues pueda reforzar, ¿sí? Digamos, un estado de carácter o un carácter adecuado, un carácter firme, un carácter para enfrentarse a la vida, para ayudar a los demás, bueno, para muchas cosas. Entonces, podría ser que esa familia, de acuerdo al ejemplo, de acuerdo a cómo lleve su vida religiosa, cómo lleve su vida espiritual, pueda influir, ¿sí? en los rasgos de personalidad, de carácter y lógicamente en la formación de ese niño, de ese adolescente o de ese joven. ¿Piensa usted que si un niño o un joven no ha recibido una inculcación de valores tal vez cimentados en la parte religiosa, puede ser una persona moral o amoral? Pues es muy relativo, porque pues hay personas que llevan la religión digamos por obligación o por cubrir ciertas cosas en la vida, ¿no? Digamos vacíos, o por compensar, o porque sea una fachada más social para sentirse aceptado o aceptada, o cubrir cosas que le parecen inadecuadas, ¿sí? Y hay personas que llevan una religión porque sienten un llamado hacia un camino espiritual, hacia
ser mejores, hacia servir. Entonces, esto estaría definido, ¿sí? Más por cómo vive esa persona esa religión, cómo la interioriza, cómo la aplica y eso cómo se ve hacia afuera, ¿no? Digamos que el comportamiento dirá mucho de si esas pautas o eso que se instruye ahí en esa vida religiosa o en esa religión o en esa filosofía de vida realmente le está sirviendo o no le está sirviendo a este niño o a este joven, porque podría ser simplemente algo con lo que no se siente del todo cómodo, o podría ser algo con lo que se sienta muy cómodo y entonces eso lo ayude a formarse en muchas cosas y lógicamente a pulir su parte de valores, de moral, de ética, ¿sí? Y lógicamente poder servir más a su comunidad y servirse a sí mismo. Ok, muy bien. En el hogar siempre, tanto niños como adultos, estamos influenciados por los medios masivos de comunicación. ¿Cuáles características de los medios masivos de comunicación afectan el desarrollo del carácter? Bueno, pues digamos que casi todas, porque los medios masivos imponen modas, imponen estereotipos, imponen, digamos, casi todo en el ambiente social. Y digamos que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, pues son muy influenciables por el momento en el que están pasando de su adolescencia, están tomando decisiones, están haciendo muchas cosas. Entonces vienen los medios masivos y traen una cantidad de cosas y las ponen en el ambiente. Y esto hace que pudieran ser muy influenciables en ese sentido, hacia el consumismo, hacia conductas delictivas incluso, hacia conductas de irrespeto con los mayores, con ciertos grupos étnicos, sociales, cantidad de cosas que traen los medios masivos, precisamente pues para que compremos, para que consumamos, para que hagamos muchas cosas y reforcemos ese ambiente en vez de proponer otras cosas como aportar a la sociedad o ayudarles a los jóvenes a ser creativos, a desarrollar sus habilidades, a amarse, a quererse, a respetarse. Es más lo que se ve en los medios masivos hacia lo material y hacia el consumismo, ¿sí? Y hacia la moda, que realmente la ayuda que puedan prestar estos jóvenes para tomar decisiones adecuadas y tener un carácter firme con relación a todas esas cosas que hay allí en el ambiente para ellos. ¿Cree usted que como adultos nosotros podemos menguar los efectos negativos que los medios masivos de comunicación traen a nosotros mismos e incluso a nuestros hijos? Creo que es definitivo lo que podemos hacer, es definitivo, y habrán cosas que nos aporten los medios masivos, porque no podemos decir que la tecnología y todo lo que hay a nuestro abasto es del todo negativo, pero nosotros los adultos tenemos la capacidad de poder saber y reconocer qué necesitamos y qué realmente no necesitamos, qué realmente es vital para nuestra supervivencia, para mejorar, para aportarle a nuestra familia, para aportarle a nuestra sociedad. Nosotros tenemos esa capacidad, los jóvenes la están formando. Entonces, si nosotros estamos conectados con cosas superfluas, con cosas que no aportan, caemos en esta trampa de consumir, de comprar objetos que no necesitamos, de ver cosas en la televisión que nos entristecen, que nos bajan la nota,
que no nos ayudan a ser felices y más bien nos sentimos tristes porque no tenemos todo eso que allí se muestra o se vende. Entonces estamos mandando ese mismo mensaje a los muchachos, a los jóvenes, y lógicamente ellos ni siquiera tendrán que escucharnos, sino simplemente nuestra cara y nuestra forma de comportarnos modelará esas decisiones en ellos. Entonces sí es vital ser muy consciente de lo que estamos comprando, de lo que estamos viendo, de a quién escuchamos, a quién no escuchamos, todas estas cosas para enseñarles a ellos, no solamente de palabra, no solamente mirando o controlándoles el tiempo en internet o en su celular o bueno, el aparato que tengan para mirar el televisor. No solamente con eso, sino con el ejemplo, porque de nada me sirve decirle a un muchacho que no se vea la novela o que no se vea ese programa que es violento o que no esté tanto en internet si yo todo el día como adulto estoy haciendo lo mismo. Todo el día estoy en WhatsApp, todo el día estoy en Facebook, todo el día estoy viendo novelas o todo el día estoy viendo noticieros. Yo tengo que empezar con ese ejemplo para que el muchacho a través del ejemplo pues pueda capturarlo y ya la directriz, el lineamiento que yo le dé pues sea más adecuado y más directo. Buenas noches, mi nombre es César Londoño. Voy a comentar en breves palabras mi concepto con referencia a la influencia que tienen el hogar, la iglesia, la escuela y los medios de comunicación en la formación del carácter. El sistema educativo adventista está fundamentado en la filosofía de la educación adventista, en la cual se ha considerado a través de estudios la revelación de los escritos de Ellen G. Hammond de White particularmente y la instrucción de la palabra de Dios, que el hogar es el primer centro educativo, el primer ambiente educativo, el primer agente educativo que tiene un estudiante, una persona en particular. Él recibe unos principios dentro del hogar que luego son utilizados en la escuela, que es su segundo ambiente de formación, para establecer en él una conducta, un temperamento, de alguna manera que le permita llegar a la conformación general del carácter. Pero también la iglesia funciona como otro agente educativo a partir del cual el estudiante puede unificar esos conocimientos, los principios que recibió en la casa, el proceso de formación que se hizo dentro de la escuela y ahora las normas de vida que aplica a partir de los ámbitos espirituales dentro de la iglesia. De esa manera el estudiante adopta una forma de vida que se ha establecido, queramos o no, a partir de unos procesos que está viviendo, independientemente de si el estudiante es adventista o no. Él en su casa va a tener el primer centro de formación. Un docente adventista puede surtir un efecto poderoso de alguna manera en la formación del estudiante, pero será imposible que este docente transforme el 100% de la conducta de este muchacho cuando en su casa él ha tenido otro tipo de formación. Es verdad que puede influenciar, pero el primer centro educativo, y creo que el más poderoso también, es el hogar. Particularmente la escuela surte también dentro de ese proceso una influencia muy poderosa, como ya mencionado, por lo cual creemos también que el centro educativo debe tener una conducta que integralice de alguna manera los parámetros de vida del estudiante, incluyendo por supuesto la parte espiritual. Y no puede faltar entonces el ambiente de la iglesia, que le permite también tener ese hallazgo, ese encuentro personal con su Dios, alguna forma de creencia. Sin embargo, los medios de comunicación del tiempo en el que estamos viviendo surten un efecto bastante terrible, consideraría yo, con relación a la formación del estudiante. Si vamos a evaluar las emisoras, por ejemplo, que se escuchan hoy en día, emisoras radiales, si miramos las redes sociales, si vamos a examinar, por ejemplo, los medios de difusión de información que tenemos en la internet, generalmente el muchacho escucha música que distorsiona sus sentidos, música sexual abiertamente. Si se monta en un bus, si va a una reunión, si tiene que compartir información mediante las redes sociales, es todo el tiempo situaciones que alteran su conducta moral. De esa manera también hoy en día los medios de comunicación se han convertido en otro elemento que también motiva la conformación del carácter del estudiante. Puede haberse hecho un trabajo muy poderoso en la casa, muy grande en la escuela y muy fuerte en la iglesia, pero los medios de comunicación todo el tiempo nos están bombardeando y ocupan tanto espacio en la vida del ser humano de acuerdo al plan de Satanás, que cuando una persona está expuesta al poder que tienen los medios de comunicación, lastimosamente su subconsciente y su capacidad de pensamiento irracional de alguna manera
le impide tener dominio real de los otros principios que ha tenido anteriormente. Por lo cual, particularmente creo que un ambiente en el cual la persona que está siendo formada pueda integrar estos elementos y aprender a dominarlos de manera concisa, habiendo sido instruido por algún ente mayor que lo induzca en ese conocimiento, entonces logrará, por la gracia del Señor, desarrollar un verdadero carácter cristiano. Bueno, frente a la pregunta de cómo influye la escuela, la familia, los medios masivos de comunicación y la iglesia en la formación del carácter, pues considero que pues la familia es fundamental, ya que es el primer espacio donde todo ser humano comienza a generar sus relaciones. Por lo tanto, es allí donde se hace todo un proceso de afianzamiento de valores y de principios que luego de alguna manera se van a ver reforzados en otros espacios como lo son la escuela y la iglesia. Siento que la escuela y la iglesia hacen un papel más de reforzar unos valores, unos principios que se han adquirido desde la familia, que es quien debe hacer la mayor apuesta, pero de todas formas sí tienen un gran peso, pues porque la escuela son espacios donde los niños o el niño o la niña comienzan a compartir mucho más tiempo. En este momento toma aún mucha más importancia porque si bien miramos ahora los niños desde edades muy pequeñas, es allí donde comparten mucho tiempo, entonces están las guarderías y ese tipo de cosas donde los niños pueden pasar casi la mitad del día o la mitad de las horas que tiene el día en esos espacios generando ciertos procesos de interacción. Entonces allí cobra, asume pues como un mayor rol, y además porque los niños ahora en estos espacios van desde muy pequeños, si podemos ver son programas que tienen niños desde 2 años en adelante, entonces siento que un poco la carga que tiene o que tenía la familia frente a ese rol de posicionar o de brindar una cantidad de elementos que puedan ayudar a la construcción del carácter de niños y niñas, pues ha mermado y se ha como desplazado a estos espacios. La escuela, pues como les decía, también ayuda a reforzar, no soy de los que creen que en la escuela que sea trabajo de la escuela eso, sino más bien el reforzar. Y los medios de comunicación sí nos brindan en este momento una serie de elementos que acaban, o no que acaban, sino que también le suman a ese proceso de formación. Lastimosamente, pues uno tendría que hacer críticas de que lo que están en los medios de comunicación en este momento no es lo más apropiado. Lo que está brindando, lo que brindan los medios masivos de comunicación en este momento no es lo más apropiado, pero sí ayudan. De hecho, creo que siguen contribuyendo a esa formación del carácter aún en personas con edades altas, entonces ayudan determinan sustancialmente cómo ven el mundo tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes y aún personas adultas, ¿sí? Entonces el rol que juegan los medios de comunicación en este momento es también bien importante. Creo que la posibilidad de conversar menos en familia, de pasar menos tiempo en familia, ha disminuido ese rol que anteriormente cumplían pues, los padres, las madres o los criadores, los que fueran, frente a ese tema de formación del carácter. Sin embargo, sí sigo convencido de que es allí donde se deben hacer los mayores esfuerzos, y que en esos otros espacios que son mucho más generales son sitios para lograr reforzar algunos elementos que quizás del hogar, por no tener ciertos niveles de experticia, no se pueden hacer, pero que por ejemplo en los colegios que hay personas profesionales lo pueden hacer,
las iglesias, la relación con todo el tema de la espiritualidad también puede ayudar a formar algunos elementos. Yo hablo cuando hablo de iglesia, no es una en particular, sino cualquiera que sea, después de que tenga pues ahí como presente todo este tema de espiritualidad. Habría que pensarse muy bien también cuál es nuestro papel cuando estamos en cada uno de esos espacios, cuál es el papel que estoy jugando yo cuando hablo con mis hijos o cuando tengo mis hijos y tengo que infundar valores y otras cosas que tienen que ver con el carácter. ¿Cuál es mi papel si yo soy un docente? ¿O cuál es mi papel si yo soy un comunicador? ¿O cuál es mi papel si yo hago parte activa de los diferentes procesos que han dentro de la iglesia? Entonces es algo que hay que revisar, pero sí, en últimas todos contribuyen, sí, todos contribuyen a la formación del carácter, pero debe ser un trabajo, debería ser un trabajo fundamental de la familia, ese tema. Y ya los otros 3 espacios de los que hablamos, de la iglesia, los medios masivos de comunicación y la escuela, deben ser o deberían ser quienes refuercen. En su papel de padre, ¿cuán expuesto están sus hijos la influencia de los medios masivos de comunicación? Bueno, eso ahorita es súper complicado. Siento que por todos los afanes que genera el mundo actual, donde los padres están por fuera la mayor parte del tiempo, hay una gran posibilidad de acceso a estos medios, porque tú encuentras en toda parte internet, el televisor hay 2 y 3 televisores en una misma casa. Y entonces toda esta información está llegando en grandes cantidades. Siento que se vuelve como casi o para los padres esto se convierte más en una forma de tener distraídos a sus niños o a los niños, y se complica mucho más el tema, porque el control es mínimo. Siento que no es mucha la posibilidad de controlar lo que los niños ven o no deben ver, lo que debieran ver y lo que no. Eso es un poco complejo, y como padres pocos nos damos a la tarea de hacer como estos filtros y estas selecciones. Entonces esto sí pone en un alto riesgo a nuestros hijos, y se aumenta cuando hablamos ya del tema de internet, que sí, es como la apertura a todo lo que hay, todo lo que está en la red, y ahora pues con la posibilidad de que a niños muy pequeños se les está dando tecnología, pues eso se vuelve toda una locura, ¿no? Son niños que tienen tablets, que tienen celulares inteligentes y demás, y tienen acceso a veces hasta sin restricción a redes, por donde tú puedes encontrar de todo. Entonces es complejo, es muy complejo, pero sí debe haber una tarea. Siento que debe haber una tarea muy intensa de los padres frente a cómo controlar eso, porque igual son medios que están allí, y si quizás yo no le compro a mi hijo, en la escuela hay otros que tienen y comparten, y sí, entonces es un poco complejo. Sin embargo, hay que hacer apuestas por restringir eso.